La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. Ante la crisis, requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos, territorio, saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan Carlos. Pues ya estamos por acá en nuestro programa de Diálogos Co-Creando Salud. Ya estamos, creo que acercándonos al tercer año de Diálogos Co-Creando Salud. No, cuarto año de Diálogos Co-Creando Salud. Y bueno, pues estamos por ahí del programa, acercándonos también al programa 90. Así es que bueno, ya 90 programas, pues ya es algo, ¿no? 90 temas, 90 recursos para construir otras formas de cuidar nuestros cuerpos territorio, de crear una vida artesanal, una vida sustentable. Y bueno, esta noche pues estamos aquí muy contentas, muy contentos, con nuestra gran comunidad de salud y nos encontramos acá con Luis y con Juan Carlos que vamos a compartir un tema sobre la Toltecayotl, sobre la cosmovisión de los pueblos originarios y bueno, a platicarlo en relación con el cuidado de la salud. Así es que, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas esta noche? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Enrique, buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a toda la comunidad. Me encuentro presente, completo y agradecido. Esas serían como las tres palabras que ahorita me nutren y que justamente ahorita este tema que tiene que ver mucho con el taller, es la base del taller ahorita que estoy facilitando junto contigo y otros cofacilitadores y todas las personas. Bueno, pues creo que es algo muy enriquecedor que si todos pudiéramos este, tener acceso, y es la idea de estos diálogos, ¿no? A compartir estas otras visiones de, del cuidado tanto personal como comunitario y cosmológico, pues sería una manera de nutrir y florecer de manera más sana y sustentable. Gracias. Gracias, gracias Luis. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en tu corazón? ¿Cómo está ¿Qué, esta noche? qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Luis? Pues muy contento de que estemos juntos esta tarde-noche. También un saludo a quienes nos están siguiendo con el programa. Y bueno, pues muy contento, muy motivado porque a mí siempre me ha interesado aprender y más que aprender, comprender el significado de la mexicanidad. Creo que siendo mexicano o siendo mexicanos, deberíamos conocer un poquito más de ello. A veces sabemos más pues, de otra historia, de otras historias, de otros territorios, y no la nuestra, ¿no? No nuestra cosmovisión, no nuestra historia. Entonces, pues muy contento de estar con ustedes. Les comparto rápidamente, yo cuando viví en la Ciudad de México, viví en la colonia Ahuizotla, y desde ahí me interesé por saber de dónde venía el nombre de esa colonia, Ahuizotla, y pues viene de Ahuizot, ¿no? Uno de los pues tlatoanis mexicas, y a partir de ahí fue como mi punto de entrada a interesarme por conocer la historia, pues de los antiguos mexicanos, que son los que pues van corriendo en nuestra sangre. Entonces, pues muy interesante y muy motivado de compartir con ustedes este programa. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Pues sí, efectivamente, un aspecto muy importante de lo que mencionas es, y que es un enorme, enorme pendiente, ¿no? De nuestras lenguas o de los pueblos originarios, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, que pues no creo que me esté muy alejado de la realidad si puedo decir que en muchos sentidos es algo de museo, ¿no? Es algo que está ahí en el fondo, pero que no nos acordamos, así como no nos acordamos que en nuestro territorio lo que se habla o se hablaba era el totonaco, el náhuatl, cuando vemos a los pueblos gallego, de Euskadi, ¿no? Vasco, catalán, luchando por su lengua y que en esas regiones que tanto admiramos porque son desarrolladas supuestamente, pues lo que se hace es que en las escuelas y en las casas se habla sus idiomas maternos, su idioma originario, y a eso los periódicos y los medios de comunicación oficiales y todos lo que hacen es transmitir y generar en su lengua originaria. Y el español, el castellano, pues ya es una lengua complementaria, y así es el asunto, ¿no? Y entonces, pero esto es la lengua y la lengua pues trae pues todo atravesado atrás, ¿no? Pero como esta matriz de la cosmovisión, de la cosmogonía de los pueblos originarios, que es todo un sistema científico, cultural, planetario, que nos ubica y que tiene una riqueza infinita, pues que es importantísimo recuperarlo, revivirlo, vivirlo, apropiarnos. Y bueno, ese es el objetivo de la primera parte de nuestro programa, que es hablar de esta cosmovisión de los pueblos, que es común a los pueblos de toda esta gran región de Mesoamérica, del Gran Anáhuac, y la segunda parte, pues cómo lo aterrizamos ya en nuestra visión de la salud colectiva integrativa. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la perspectiva, y bueno, pues desde ahí vamos preparamos una presentación, bueno, muy, muy bonita, y bueno, vamos a proyectarla para, para ver un poco al respecto, ¿no? Supongo que ahí ya, déjame checar que ya se ve perfectamente bien en la transmisión. A ver, a ver, a ver. Ahí está, perfecto. Sí, pues bueno, por eso nombramos a este programa la visión de la mexicanidad y el Ometetl en la medicina sistémico integrativa o colectiva integrativa, como tendemos a llamarle. Ya tenemos que hacer ahí varias reajustes, ¿no? Ponerles unidad de salud colectiva integrativa, y pues después explicaremos en un programa por qué ahora desde hace ya 2 o 3 años le llamamos colectiva integrativa. Y nada más hacer una aclaración que el otro día platicando con Luis es muy importante. Esto no quiere decir que sea como una generalización en donde se pretenda que la cultura mexica de los pueblos del valle de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, sea la forma de ver y vivir. Las personas de la tradición que he tenido oportunidad de aprender de ellas de muy distintos lugares, desde la península de Yucatán, de la cultura maya, de la cultura wixárika, de la zona de Nayarit, de Jalisco, etcétera, de muchos lugares diferentes, de Otomí, etcétera, pues al ir digamos, dialogando en sus formas de ver y de concebir el conocimiento, se ha ido construyendo en que si bien cada pueblo, cada grupo cultural de esta región de la Tierra, tiene sus particularidades y sus singularidades muy especiales y muy importantes y únicas, al mismo tiempo hay una matriz cultural que la vamos a ver y una
una origen de la cosmovisión originaria, que inclusive he tenido oportunidad de estar en varios países del sur de la Yala, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Bolivia, etcétera, y también en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en la parte de Norteamérica, y también es común a prácticamente todo Abya Yala. Por ejemplo, aquí traigo la chacana, ¿no? Que esta me acompaña desde hace casi 20 años, del Perú. Y bueno, pues platicando y intercambiando ceremonias con personas de la tradición del andina, pues también hemos conversado a este respecto. Y en diversos libros, estudios, se hace evidente que lo que vamos a hablar ahorita, en términos generales, refleja los aspectos más importantes de esta matriz común que ya después se desdobla en particularidades que hacen esta riqueza, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar en este momento y bueno, vamos a pasar a la siguiente eh, diapositiva, que nos dice que la matriz de conocimiento filosófica, cultural que estamos abordando tiene, en términos del idioma náhuatl, cuando siempre se menciona en la vida cotidiana, en cualquier ceremonia, y si vamos a las centros ceremoniales, a los museos, a los libros, vemos los atuendos y las figuras que cargan, que portan las personas de los pueblos originarios, nos damos cuenta y escuchamos siempre Ometeotl Nahui Olin. Suele escucharse Ometeotl más de manera más general porque es la forma corta, pero su forma extendida siempre es Ometeotl Nahuioli. Y entonces podemos empezar diciendo que muchas veces se pregunta por qué en todo momento, siempre que se menciona el nombre de uno, siempre que hay un círculo de la palabra y alguien, cada vez que una persona da su palabra se dice Ometeotl. Siempre que se prende el fueguito, que hacemos algo en la cocina, que hacemos unas tortillas, que amanece, que anochece, en cada momento nos surge el decir Ometeotl o Ometeotl Nahuiolin. Y se pregunta, ¿por qué se dice eso? Y entonces, esto lo que nos lleva es precisamente a poder desgranar con detalle para poder comprender cómo detrás de este Ometeotl Nahuiolin está la matriz que nos permite comprender y acercarnos al origen de la creación del universo y de toda la creación y cómo esta geometría sagrada se refleja y se desdobla en todas y cada una de las dimensiones de lo que vive, de lo que se refleja. Entonces podemos decir que Ome en náhuatl significa dos, significa dualidad, significa que todo lo que existe en el universo al menos existe en una dualidad, no es único, sino que siempre tiene una parte positiva, negativa, masculina, femenina, femenina, masculina, arriba y abajo, luz, oscuridad, etcétera. Y que esta dualidad es importantísima, abrirse a sentirla y a percatarnos, porque nos permite salirnos de este monoteísmo o de esta unicidad o de esta visión donde todo es comprendido y explicado nada más en una sola forma. Teotl significa no Dios, como muchas veces se ve en los libros, sino principio generativo, la fuerza, la energía generativa originaria, la fuente de unidad que unifica todo en el universo. Entonces, cuando decimos Ome Teotl, estamos refiriéndonos a que estamos nombrando y estamos bendiciendo y haciendo sagrado a que todo lo que estamos haciendo, tocando, viviendo, recibiendo, siempre proviene de una energía creativa, de una fuente originaria que es Teotl, pero que siempre se está expresando o desdoblando en una dualidad, en un dos, porque además eso es lo que diferencia esta visión de la matemática cuando está impregnada de la riqueza cultural y no es nada más
digamos, la matemática desencarnada, ¿no? Que nada más es el número y no tiene mayor significado más que la aritmética del número, sino dos se refiere a dualidad, a una dimensión compleja del mundo. Nahui se refiere al cuatro, Nahui es cuatro en náhuatl y se refiere el cuatro a las cuatro direcciones, por eso se hace este movimiento, ¿no? Oriente, poniente, sur, norte y se refiere a los cuatro elementos arquetípicos que en las que no se refiere nada más cuando dices agua, al elemento, digamos, físico del agua, sino se refiere a la dimensión acuática en la existencia del universo de las cosas. Entonces se refiere a tierra, agua, aire y fuego, las cuatro direcciones, los cuatro elementos, esta nivel de la manifestación cuando ya la energía primigenia que se expresa desdobla en protones y electrones, en luz y oscuridad, en increación y creación, empieza a moverse y empieza a desdoblarse en este nivel proto sustancial de la manifestación de la energía cuando el universo empieza a manifestarse. Y esto refiere a que tiene estas cuatro dimensiones, estos cuatro direcciones, elementos que es tierra, agua, aire y fuego. Y luego tenemos Olin, que se refiere, es esta figura que la vamos a ver un poquito más adelante, que se refiere al movimiento. Olin quiere decir movimiento en náhuatl. Por lo tanto, cuando estamos ahí en la totalidad, nos damos cuenta que siempre en todas las figuras de esta matriz, como la chacana, etcétera, en los pueblos originarios del norte de allá la América, pues nos damos cuenta que Ometeotnahui Olin podríamos decir que significa el principio generativo energético, fuente primigenia de la creación del cosmos, que siempre se desdobla y se manifiesta en una dualidad positivo, negativo, femenino, masculino, que se complementa y que produce esta generación dual, que a su vez se desdobla y se manifestará con las cuatro cualidades fundamentales de la existencia de las cosas y en el universo, que son tierra, agua, aire y fuego, oriente, poniente, sur, norte, y que esto siempre está hacia adentro y hacia afuera en un vórtice creativo en donde lo único que no cambia es que todo cambia. Esto es la matriz originaria y termino diciendo que pues de hace muchos años he estudiado el sistema de conocimiento chino y también el indio, el hindú, he tenido oportunidad de profundizar, pero el chino sí me he detenido con bastante detenimiento. Tiene más de 20 años que practico el Qigong y pues para practicar el Qigong necesitas estudiar el sistema del Wu Wei, no Huawei, no es una marca, sino Wu Wei, que es la cosmovisión taoísta de los pueblos de la China. Y en esto tiene una equivalencia asombrosa en el Qi o Chi y el Yin, el Yang, y luego allá no son cuatro elementos, sino son cinco elementos y el movimiento permanente, que es esta figurita del yin y el yang que todos conocemos y que vamos a ver más adelante, que tiene su equivalente en la cosmovisión maya, mexica y etcétera. De manera que hasta aquí podríamos decir que es esta descripción fundacional y que todo, desde un átomo, desde el campo cuántico originario, desde nuestro cuerpo, desde el sol, desde la sociedad, todo lo que existe y se manifiesta, sea sutil o físico, sustancial, tiene esta arquitectura o forma de organizarse fundacional que está reflejada en lo que ahorita explicamos y que se dice básicamente Ometeotl Nahuioli. Entonces, bueno, por ahí pues sería interesante, Juan Carlos, ¿qué te inspira esta primera forma de acercarnos a la matriz filosófica cosmogónica de los pueblos originarios? Sí, bueno, creo que es algo fundacional esto que nos compartes, porque dentro de la cosmogonía náhuatl se vive a partir de la dualidad, como bien lo dices, ¿no?
el cielo y el inframundo, lo caliente, lo frío, lo húmedo, lo seco, ¿no? La vida, y bueno, seguramente recordamos algunas figuras, ¿no? En donde está parte del ser vivo, completo, y el otro descarnado. Entonces, bajo esta mirada de las dualidades es muy interesante lo que nos compartes, y yo me acuerdo perfectamente que mi abuelita, tenía precauciones, por ejemplo, cuando uno caía en alguna gripa, en alguna enfermedad, etcétera, decir, a ver, cuidado, porque esto es frío y no te va a hacer bien, ¿no? O esto es caliente, ¿no? Entonces, esto tiene una connotación de la vida diaria en la vida náhuatl, no es que fuera o estuviera despegado de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues, lo que nos compartes, y creo que podemos ir avanzando en ello. Así es, Luis, ¿qué te genera, qué sentí pensar, vibran con esta primera ronda de diálogo? Bueno, primeramente me genera orgullo de la riqueza, ¿no? Como bien mencionas, de todos nuestros ancestros, de esta sabiduría, y también me genera, ajá, como alegría saber que como bien lo mencionaste, hay estos puntos de encuentro y coincidencias con pues la tradición china, ¿no? Yo en lo particular, tanto el símbolo del yin yang como el del Olin, son símbolos que siempre me han encantado, ¿no? Entonces, cuando descubrí esta, esta relación, ¿no? Cuando lo leí en tu libro, dije, wow, qué padre poder comprender esto desde nuestra tradición, ¿no? Y pues también recuerdo mucho en un libro que leí, que decía algo muy interesante, decía, la gente piensa que la tradición en este caso, mexica, ¿no? Que los pueblos originarios son algo del pasado, es algo muerto. Y decía, no, los pueblos están vivos aquí presentes para quien desea acceder a este conocimiento. Así como tú nos referías hace rato, ¿no? Que has ido a visitar y los abuelitos te han compartido ese conocimiento, tradición, yo también he tenido la fortuna de que me han compartido. Y es algo que si bien es poco lo que hay en libros, pues, documentados de la academia, siempre que uno se acerca en cualquier centro de ceremonial o lugares, pues siempre tienen esta apertura a compartir todos sus saberes, ¿no? Entonces no es algo no es una tradición muerta, pues, o que no, sino sigue viva, vigente, para todo aquel que esté con esa curiosidad y ánimo de acercarse a conocer. Así es, y lo importante de esto, que es un aspecto, ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial y de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación como supuesto fundamento de la educación, pues diría que ese conocimiento no es algo que tenga que ver con lo conceptual y que no se transmite como bits de información, sino que es algo que se aprende desde el cuerpo, que se aprende en la tierra, que se aprende en el diálogo con el fueguitos, que se aprende al moler en un metate el chile y estar conversando con una abuelita de la tradición y te va expresando cómo lo que va sintiendo, lo que va apareciendo cuando estás haciendo la fuerza, cuando las pepitas del chile se van desdoblando, cuando va soltando el aroma o cuando estás encendiendo el fuego o cuando estás sembrando el maíz o cuando estás construyendo el temazcal o cuando estás conversando, cuando estás sanando una enfermedad, como bien lo dices, la palabra se mezcla con la acción, con el sentimiento, con la mirada, con los elementos de la naturaleza, y eso así ocurría en los calpulis, así era la educación y es la educación todavía en muchos pueblos originarios de los niños y se transmite desde la emoción, desde la presencia, desde la fisicalidad, desde las vibraciones, y eso no puede ser sustituido por una pantalla. Y eso lo vemos aquí precisamente en esta maravilla que es esta dualidad, ¿no?
que es esta, de lo que platicaba Juan Carlos, pues cómo esta dualidad, aquí lo vemos con la parte izquierda, con la parte derecha, ¿verdad? Cómo está precisamente expresada desde el Omeyocan, la fuente originaria de la creación, cómo inmediatamente se desdobla en esta dualidad, ¿verdad? En esta forma izquierda-derecha, arriba y abajo, femenino-masculino, que despliega toda esta riqueza que insufla a través del 3, porque del 2 también pasamos por el 3 y se aterriza en el 4, que es cuando las propiedades en esta cosmogénesis de tierra, agua, aire y fuego, oriente, poniente, sur, norte, ¿verdad? De lo indispensable, lo necesario, lo suficiente y lo excelente, ¿verdad? Se desdobla precisamente en la creación. Y también me gustaría decir que efectivamente, como también mencionaste, Juan Carlos, por ejemplo, en la medicina tradicional china, exactamente así como lo mencionaste, tengo la enciclopedia de la medicina tradicional mexicana, afortunadamente se generó hace ya algunas décadas y que es un tomo, 2 tomos maravillosos de más de 2000 páginas, en donde precisamente te expresa que como en la medicina tradicional china, un médico o una persona, un sanador, lo primero que hace es mirar tus puntos energéticos, tus órganos, tu estado del ser y percibir si hay exceso, ¿sí? Yang, o defecto, yin. Si tiene demasiado calor o demasiado frío. Y esto se relaciona con el lugar a donde vives, con el tipo de comida que estás tomando, con la cantidad de energía solar o lunar que estás teniendo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se genera el diagnóstico y a partir de ahí se genera la terapéutica que va a permitir reequilibrar tus órganos, tus centros energéticos, ¿verdad? Tu constitución de tu ser, no solamente tuyo, sino por eso viene el Feng Shui, que no es nada más esta parte, digamos, simple que hemos visto que ha llegado acá al mundo moderno, sino se refiere al Feng Shui. Lo que quiere decir es cómo está nuestro entorno, nuestra familia, nuestro lugar en donde estamos viviendo, nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro ambiente, y cómo esto también tiene defecto, exceso, yin, yang, o metzihuatl o metecutli, y se refiere a una manera, a una mancia para equilibrar, para cuidar, para comprender la geometría y las cualidades tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, bueno, es un tema, tenemos algunos grandes maestros como Shuma Satsin, como José Islas, como Arturo Mesa, como David Wood y muchos otros temachtianes que han dado por las danzas y por las ceremonias en el conocimiento vivo de la tradición viva, efectivamente, y que gracias a esto, pues nos sigue llegando este conocimiento. Entonces, a partir de aquí, pues podemos darnos cuenta cómo esta dualidad, como esta tetradimensión de tierra, agua, aire y fuego se desdobla en un movimiento infinito a través del Olin que genera este remolino, este caracol, esta surgencia constante en donde el movimiento en donde las 4 dimensiones, tierra, agua, aire y fuego, lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, están insuflando toda la manifestación del universo, en el universo y en cada detalle que estamos percibiendo. Y aquí llegamos precisamente, bueno, les recomiendo para mi gusto el libro más maravilloso que debería de ser un libro de texto básico en las primarias, en las secundarias, en los laboratorios, en los institutos de investigación, es Mosaico de Turquesas de Arturo Mesa, que lo invitamos para que pudiera venir a nuestro coloquio de los 20 años, pero desafortunadamente, bueno, él ya no viaja, ya es mayor de edad y ya no pudo llegar a nuestro evento, pero de él, la verdad, en el libro Mosaico de Turquesa, pues hemos podido comprender de una manera intuitiva y material y sutil, pues esta geometría y este conocimiento. Y aquí viene algo que con Luis
pues ahora que estuvimos en Guelatao y que estuvimos platicando con otras personas de las tradiciones diferentes, y Luis me hacía el énfasis de cómo era tan impactante poder conversar esto que tenemos aquí del lado derecho, que es que el Nahui Olin nos lleva a esta geometría y a esta proporcionalidad. Y aquí vamos a detenernos un momentito. Tierra, la dimensión tierra se refiere a la dimensión física, substancial, que se expresa en cualquier elemento o forma de organización de la vida. Y esta dimensión tierra o físico se refiere al 52% de y que se denomina como lo indispensable, y que a mi gusto se refleja de una manera muy bonita en esta dimensión de la cuenta del tiempo, porque en la cuenta del tiempo, claro, que es todo un tema que algún día podemos hacer un programa, que básicamente esta cuenta del tiempo nos lleva a paquetes o atados, como se dice, de 13 años, y 4 atados. El 4, ya vimos que Nahui es un elemento fundamental, lo cual nos da un ciclo mexicano, un ciclo en la cuenta del tiempo, que son 52 años, 52 vueltas al sol. Y esto, cuando uno celebra, yo celebré hace 9 años mi ceremonia de los 52 años. Entonces, las abuelitas y abuelitos de la tradición te dicen, los primeros 13 años es cuando se siembra lo físico, lo fundamental, la crianza, la crianza elemental de un ser viviente, un niño, una niña, que es lo indispensable y que significa el 52%. Después viene la parte del segundo atado de 13, que se refiere a la dimensión agua, a lo emocional, ¿verdad? Al movimiento, y a aprender a ir hacia afuera, hacia construir tu casa, aprender a sembrar, aprender las artes de la vida, y que se refiere lo necesario y que implica el 26% de todo lo que está expresándose en el universo. Después de esto viene la tercera trecena, que va de los 26 a los 39 años, y que se refiere a la parte de aire, lo intelectual, la capacidad de hablar, de comunicar, de engendrar vida, formar un núcleo familiar, de darle a tu progenie pues con el conocimiento de cuidar de la comunidad, de convertirte en una persona que ya está a cargo de procesos de aprendizaje, y que se refiere a la dimensión aire, y que es lo suficiente y que representa el 13%. Y finalmente, de los 39 a los 52 viene la parte del fuego, lo espiritual, lo excelente, ¿verdad? El sumo, lo que se secreta, lo que se sublima, lo que es la cereza del pastel, como decimos, cuando ya puedes percatarte de lo sutil, cuando puedes empezar a regresar desde acercarte a ser un abuelito, una persona de conocimiento, y cuando esto, que significa lo excelente y que significa el 9%. De manera que tendríamos el 100%, la totalidad, con 52, 26, 13, 9, en esta dimensión de lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, en el Oli. Y el Oli nos está expresando el movimiento, que todo esto siempre es hacia adentro y hacia afuera, en lo individual y en lo colectivo, hacia el interior de nuestro ser y hacia nuestra familia, nuestra comunidad, hacia la sociedad, hacia el planeta, hacia el cosmos, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, esto ya nos permite abordar cualquier dimensión del conocimiento no es que sea un dogma, sino es una geometría, una disposición, una comprensión que interiorizo en mi ser y que me permite ir hacia lo que estoy abordando en mi vivir, ya sea dormir, prepararme un alimento, tomar una decisión respecto a la sociedad, construir una casa o un poblado, o etcétera, la medicina, la salud, etcétera, en esta geometría y en esta matriz filosófica fundacional de los pueblos originarios, que nos permite entonces darnos cuenta que venimos y que podemos aplicar esto en nuestro diario de venir
y actuar de una forma con una dirección y con una raigambre, porque esto viene de las observaciones durante decenas de miles de años de los pueblos originarios en nuestra tierra. Entonces, bueno, pues hasta ahí podemos entonces ver que el oriente, el poniente, el norte, el sur, la tierra, agua, aire y fuego, los 4 puntos cardenales en el Nahui Olin se reflejan y nos permiten comprender la realidad y viajar hacia ella. Vamos a quedarnos por ahí hacia atrás en esto y pues o nuevamente ahora Luis, si nos puedes comentar qué te inspira ya todo este desdoblaje en donde prácticamente hemos dicho ya lo esencial de esta matriz de conocimiento de los pueblos originarios. Sí, justamente ahorita que compartías lo de Oaxaca, este, cuando yo le compartí esta información de los porcentajes, pues francamente no tenía pues, este contexto, ¿no? Ya después tú me hiciste favor de compartírmelo y justo me hace como mucho sentido este desdoblamiento o este movimiento progresivo en estos ciclos de 13 años, ¿no? Yo justamente ahorita estoy en mi vuelta número 39, digamos, concluyendo mi tercera vuelta, pues, Pasado de 13 años, sí. ajá, justamente, ¿no? Y entonces todo el movimiento que se ha dado a nivel físico, mental, emocional, espiritual, pues sí, de depuración, de muerte, de vida, de transformación, de reorganización, pues cuando me compartiste esta información, pues me hizo mucho sentido, ¿no? Asimismo, también recuerdo, una vez una amiga mía, danzante mexica, Sonia, me invitó a una caminata, que se hacía desde Milpa Alta hasta Matlán de Quetzalcóatl, pasando ahí por el Teposteco, eran 66 kilómetros, saliendo de Milpa Alta viernes 2 de la tarde y llegando ahí a Matlán a las 12 de la noche, ¿no? Imagínense entonces caminar todo esto y danzar ahí en Teposteco y todo esto. Y a mí algo que se me hizo muy curioso era justo esto lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo ellos, esta caminata, estas danzas en los lugares de poder, en la naturaleza, estos cantos, medicina, ellos, todo eso es una oración. Y pues desde mi pensamiento ahora sí que occidental y limitado en aquel momento, pues para mí orar era como, pues orar, pues se recita una oración, de fe, pues, repites algo y es solo verbal, ¿no? O sea, para mí no concebía caminar como una oración, no concebía cantar como una oración. Sí, 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 sí me doy a entender. Total. Entonces fue para mí algo como muy enriquecedor, muy impactante. Y bueno, pues llegar ahí hasta les digo, donde nació Quetzalcóatl. Y pues ahí gente de todo el país, de varias partes de Estados Unidos y todo, pues danzando, ¿no? Y la energía, justo esto, ¿no? La energía del Olí, no solo a nivel de, como bien dices, ¿no? De concepto mental, ¿no? Sino que la estás sintiendo, la estás viviendo en la danza, en esos movimientos que parece que flotan y levitan en el aire y donde hay justamente se están regenerando y moviendo estas 4 energías, estos 4 elementos, ¿no? Entonces, ahorita que lo compartes, eso fue lo que me hizo recordar, ¿no? Estas caminatas, tanto ahí como al Monte Tlaloc, también me tocó que me invitaran ahí a esas caminatas, entonces fue como algo muy, muy bonito el recordarlo con lo que me comparte. Wow, sí, hasta vibra uno, hasta Ujú. transmites esto. Juan Carlos, ¿cómo nos mueve nuestro corazón el acercarnos a esa forma de vivir y de vibrar? No, sin duda, es una vibración poderosa y ahora que mencionaste que el libro Mosaico de Turquesa eh, debería ser una lectura obligada a las escuelas, bueno, creo que hablando de la nueva escuela mexicana y yo que tengo, pues, digamos, la fortuna, así lo considero, de trabajar con profesoras y profesores, esto es un elemento muy importante porque cuando hablamos de la nueva escuela mexicana deberíamos estar hablando de voltear nuestra mirada hacia nuestra tradición, hacia nuestra cosmogonía, hacia la forma, como ya lo he dicho, que tenían
los abuelos, las abuelas de concebir el mundo y esto nos genera una riqueza porque así como Luis compartía que está en el año 39, yo estoy reflexionando que en el año 52 de mi vida empecé a también, bueno, primero es cuando ingresé pues a la maestría al Centro Ecodiálogo en la transdisciplinariedad a los 52 años. Y esto, entonces, pues evidentemente no es una casualidad, ¿no? Son ciclos de la vida y yo en un momento de mi vida también leí El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, una novela también muy interesante, que les recomiendo leer y que nos habla de todo esto que están compartiendo ambos, es decir, primero que esto no es algo que esté, como ya lo decía Luis, en el pasado, es parte viva de la tradición. Y hace poco más de una semana que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, llegué muy temprano y lo primero que me impulsó es irme al Zócalo de la Ciudad de México, porque bueno, mi evento empezaba un poco más tarde de lo que yo había llegado a la ciudad y me encontré solitito en la gran plaza del Zócalo de la Ciudad de México y recordemos que a un ladito está el Templo Mayor. Entonces, la energía que yo sentí de estar ahí y de vibrar, porque obviamente todo eso no está enterrado, ¿no? Está vivo y hay danzantes ahí y hay todos unos vigías de esa tradición que están permanentemente en esos sitios, ¿no? Como bien lo decía Luis, también narrando estas caminatas, estos encuentros, que son fabulosos, ir a Malinalco, ¿no? Ir a este sitio que ahorita no recuerdo en Cuernavaca, justamente el lugar de nacimiento de Quetzalcóatl que se le atribuye, donde también hay 4 representaciones de Quetzalcóatl, etcétera. Entonces, esto está vivo y deberíamos enseñarlo a las nuevas generaciones de mexicanos, ¿no? Deberíamos hacerlo, esta vibración que sentimos, esta emoción que sentimos, pues es fácilmente transmitible y además, por ejemplo, hace poco también fui a Zempoala y nos platicaban todo, cómo está organizado el sitio arqueológico desde esta cosmogonía, desde los números que tú nos platicabas, Enrique. Y bueno, entonces es la viveza de esta cultura de nuestra mexicanidad, que ahí está justo la imagen que estás proyectando, que no es algo, que no es folclore, ¿no? Es una cultura viva, vibrante pues a mí en lo particular me emociona mucho ser parte de ella, haber nacido en México, ¿no? Eso es algo maravilloso, sin detrimento y desprecio de ninguna otra cultura, pero pues me encanta que haya sido así. Entonces, creo que ahora que hablamos de la nueva escuela mexicana, ese sería un componente importantísimo y pues lo voy a trabajar al interior de nuestra secretaría, que hay muy buena voluntad para ver qué podemos hacer al respecto, porque vale mucho la pena compartirlo. Así es, y de hecho acabo de poner aquí en el Facebook y en los grupos que nos movemos, en la liga de la editorial que publica Mosaico de Turquesas vale 350 pesos, lo pueden ordenar y es de verdaderamente, les comento, uno de los tesoros más maravillosos que guardo en mi casa y que lo consulto permanentemente y que es una fuente maravillosa para reconstruir nuestra manera de vivir por ejemplo, Tlatoani, la figura de Tlatoani, ya se los había comentado que erróneamente y de una manera sesgada los españoles y luego los historiadores, antropólogos, etcétera, han dicho que Tlatoani se refiere a una persona, hombre, patriarca que manda. Pues en los pueblos, el movimiento zapatista nos ha enseñado que no es así, sino que es mandar obedeciendo y que no es el Tlatoani, la figura de Tlatoani no se reflejaba, como lo explica muy bien Arturo Mesa, como una sola dimensión masculina, sino siempre la tlatoanidad era una dualidad en donde había un elemento femenino y un elemento masculino, que no era un rey, ni un patriarca, ni un mandón, sino era una pareja como en la comunalidad en Oaxaca, que rotatoriamente
tenía la encomienda de obedecer, mandar, obedeciendo, y para nada significaba esta visión del emperador, de una cuestión, digamos, aristocrática, de un poder ejercido para mandar y para sojuzgar, etcétera. Entonces, como que realmente es todo un camino que está muy sesgado, como dice un antropólogo historiador, Alfredo López Austin, me parece, la visión de los vencedores, ¿no? Sino más bien tenemos todavía la tarea de reconstruir, y en este sentido, bueno, quienes nos quieren dejar sus comentarios en el Facebook, pues por favor, para que vayamos enriqueciendo. Y entonces esta dimensión, me gustaría comentar que esta dimensión que mostrábamos acá de la tierra, agua, aire y fuego, lo físico, lo emocional, y me parece algo muy importante, Luis, el hacer esta distinción en abrir la vigilia, de identificar, de distinguir entre lo intelectual y lo mental, porque lo mental también incluye lo emocional. Entonces, por eso hace tiempo yo hice la distinción de ver el aire como lo intelectual más que lo mental, ¿sí? Y entonces, cuando estuvimos desde hace décadas abordando la cuestión de la salud, que es donde entramos ya en la segunda parte del programa, nos dimos cuenta de que uno de los obstáculos que creaban las profesiones inhabilitantes y toda esta mare magnum cuando confrontamos el cuidado de nuestra salud de enfermedad, y que no sabemos ni por dónde ir, si tomarnos la pastilla, si ir a que nos hagan acupuntura, si tomarnos el té de sopilote o tomar terapia de X o Y o Z. Nos damos cuenta que esa es una de las cuestiones fundacionales. No es el momento aquí de hablar del método Más Vitalidad y de la salud, el cuidado de la salud desde esta dimensión salutogénica de la promoción de la vitalidad, pero lo que sí podemos decir es que esta dimensión de tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? De lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, se desdobló, se hacía evidente, y lo pude percibir de los tratados de la medicina tradicional mexicana y de mexicanas, la medicina maya, la medicina zapoteca, la de medicina náhuatl, y al estudiar la medicina tradicional china y la medicina tradicional hindú, me di cuenta que siempre en este diagnóstico y en esta propedéutica, lo que se mira es cómo, digamos, en una especie de cuadro de coordenadas cartesianas, que tenemos cuatro cuadrantes, podemos decir cómo estás en tu tierra, cómo estás en tu agua, cómo estás cuidando tu aire, y cómo estás cuidando tu fuego, lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. Y eso, al darnos cuenta de que al menos esas cuatro dimensiones y esos cuatro hábitos, y ahí entra la palabra fundamental, la higiene. Los hábitos y las formas de nutrir, cuidar y reflorecer en las cuatro dimensiones de tierra, agua, aire y fuego, nos permitió darnos cuenta de que de todas esas opciones terapéuticas y tal, podríamos identificar los tres pilares de la higiene natural en un principio de Ockham muy importante del conocimiento, que es la simplicidad. Entonces nos dimos cuenta que las tres pilares del cuidado de la higiene natural son movimiento y respiración para la salud, que está asentado en la parte tierra, ¿sí? Desintoxicación y alimentación para la salud, que está también asentado en la tierra, pero que ya se mueve hacia el agua, hacia la parte de cómo nos nutrimos, y que es el segundo pilar. Y el tercer pilar, el cuidado emocional e intelectual, para la salud, que es el cuidado del agua y del aire, que es nuestra emoción y nuestro intelecto, y que se refleja en la palabra del español de la modernidad como lo mental. Entonces, esto significa los tres pilares del cuidado de la salud, y las tres dimensiones de la higiene natural, los tres ámbitos que en un círculo de salud, que es una forma de decir nuestra vida cotidiana, hemos de atender y cuidar para generar una salud sustentable. Y lo espiritual, dirían ustedes, regresando un poquito ahora sí a esta figura que es muy importante para terminar
nuestro recorrido por la matriz de la cosmovisión y luego su desdoblaje en la salud colectiva integrativa, y lo espiritual lo permea todo, lo intelectual, lo emocional y lo físico y la totalidad del movimiento siempre hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, está insuflado, ¿verdad? De esta cuidado y de esta conexión cósmica que implica a nivel de lo individual, lo espiritual, ¿verdad? Y por lo tanto, con estos tres pilares de la higiene natural, que están obviamente asentados en una conexión cósmica con la Madre Tierra y con el universo, nos permiten atender a través del método Más Vitalidad y de los tres pilares de la higiene natural todas las dimensiones fundacionales que permiten el florecimiento de la vida. Y ahí me permito, para terminar con este recorrido rápido sobre la salud colectiva integrativa, que nos percatamos al estar trabajando en el all-in, en las danzas, en los giros, como bien lo describía Luis, ¿no? Que no es algo que se piense en la cabeza, sino que la realidad de lo que con la totalidad de tu cuerpo y tu entorno estás sintiendo, nos dábamos cuenta, y en la medicina tradicional china, siempre tienes que estar abierto a darte cuenta de que no te puedes quedar únicamente hacia adentro, hacia lo individual. Y aquí lo vemos del lado izquierdo como la dimensión de lo individual, sino que el all-in te dice siempre también hacia adentro y siempre también hacia afuera. Y eso nos lleva a la dimensión colectiva, donde colectivo es desde mi madre, mi padre, mi pareja, mis hijos, mi familia, mi cuadra, mi comunidad, la sociedad, ¿verdad? El planeta y el universo, siempre hacia afuera, siempre hacia lo colectivo. Y eso nos permite darnos cuenta que en la unidad de salud colectiva integrativa y en este cuidado de lo que llamamos nuestros cuerpos territorio, y esto cuerpos territorio se está refiriendo cuerpos a la dimensión hacia lo individual, donde no se restringe porque el individuo no es nada más mi piel, sino lo individual se refiere a esto que está estrechamente cercano a mi núcleo de vida, mi familia, mi comunidad. Y entonces, en esta dimensión individual, hay que cuidar la tierra, agua, aire y fuego, pero también en la dimensión colectiva, cuidar la tierra, agua, aire y fuego. Y a mi maestro, a nuestro maestro John Giron, le debemos esta cuestión de la polaridad, lo individual y lo colectivo. Y esto hace que la tétrada de tierra, agua, aire y fuego se desdobla en un octaedro, ¿verdad? En unas 8 dimensiones que implican, lo voy a resumir, en lo individual, para estar en el florecimiento de la vida, no solamente la mía, sino de todo lo que ocurre en la sociedad y en el universo, hay que cuidar y nutrir la tierra, lo físico, mi cuerpo físico, el agua, mi cuerpo emocional, el aire, mi cuerpo intelectual, y el fuego, mi cuerpo espiritual. Pero eso implica que en el constante cuidado hemos de estar también del lado derecho en el cuidado de la tierra, que significa lo familiar, el círculo, el entorno donde estoy cotidianamente cuidando, los círculos de salud, fundar círculos de salud, cultivar desde el nacimiento hasta la muerte la dimensión de la tierra, ¿sí? Y que es el equivalente a la parte de mi cuerpo físico, el cuerpo de la dimensión colectiva sería lo familiar y lo circular. El agua significa a nivel comunitario, las redes, mi entorno, mi comunidad, mi barrio, mi ciudad, ¿verdad? Mi bioregión, ese entramado comunitario, ¿verdad? De redes de círculos de salud, de redes de amistades y redes de prosumidores, etcétera, y que implica el cuidado de ese nivel también. No basta cuidar mi familia, mi entorno, mi casa, mi barrio, mi cuadra, sino hay que cuidar también lo comunitario, las redes, la dimensión colectiva. Y luego el aire, a nivel de la dimensión colectiva, pues implica lo societal, lo político, ¿verdad? Cómo son las relaciones de poder, cómo son la organización societal, los flujos, lo económico, ¿verdad? La gobernanza, etcétera. Hay que cuidar también ahí la salud a ese nivel a través de grandes redes y crear procesos sociopolíticos de la humanidad como una cultura también que está representado por el aire en la dimensión colectiva. Y finalmente, en la dimensión colectiva, el fuego se refiere
a siempre estar tomando en cuenta e integrar lo planetario, lo cósmico, lo sutil, el darnos cuenta que estamos viajando en una gran nave planetaria con el Sol, con nuestro sistema solar, a través de la Vía Láctea, a través de los cúmulos de galaxias y de todo el universo. Y eso también me lleva a la humildad y a la reconexión y al sentido del respeto, ¿verdad? Y de asombro por el regalo infinito de este microsegundo en la historia del universo, que es el estar vivos y el estar conectados a una matriz de la totalidad. De manera que esto ya nos permite entender cómo el cuidado de los cuerpos territorio siempre será en las 4 dimensiones: tierra, agua, aire y fuego, lo indispensable, lo necesario, lo suficiente, lo excelente, el 52, el 26, el 13 y el 9, pero también siempre de adentro y afuera, en la dimensión individual y en la dimensión colectiva. Y eso se refleja, pues, en lo que vimos acá de los tres. Ya expliqué por qué se simplificó a 3, de los 3 pilares de la higiene natural en lo individual y en lo colectivo. Por eso el método Más Vitalidad se lleva a cabo siempre en lo colectivo. Esta medicina de salud integrativa ha de reflejarse siempre en lo individual y en lo colectivo, y por eso el método Más Vitalidad es parte de una salud colectiva integrativa. Así es que bueno, pues ahora sí que, ¿cómo la ven desde ahí, mis queridos amigos? Juan Creo, Carlos. sí, sí, creo que, bueno, ayuda mucho a entender esta forma de relacionarnos con el mundo siendo mundo, ¿no? Es decir, relacionarnos desde lo individual en estas dimensiones que nos acabas de compartir, pero también hacia lo colectivo, ¿no? Y esto contradice en mucho lo que hoy predomina, ¿no? La individualidad, el ego, el constrúyete tú, el que no importa que lo demás pase si estás bien tú, tengas tú lo que tengas, sin ver esta dimensión colectiva, ¿no? Y ahí me quisiera detener porque cuando lo vemos entonces, no puedes existir, no tiene sentido ningún bienestar individual si no es a la luz de lo colectivo, ¿no? Puedes cultivar, inclusive, bueno, sin ánimo de criticar a nadie, pero pues podemos cultivarnos desde lo individual, podemos crecer y quizá hacer meditación y quizá trabajar nuestro ser individual, pero si eso no lo proyectamos a la colectividad, pues no tiene sentido, ¿no? Digamos, no, porque no estamos aislados, estamos conviviendo en un entorno, en un territorio, en una red de que se nutre de todas y de todos y en donde estamos pues compartiendo con todas y con todos es nuestra energía. Y entonces también me hace mucho sentido y ahora lo acabo de interiorizar con mayor profundidad, ¿por qué la importancia de hacerlo colectivo? ¿No? ¿Por qué danzar colectivamente? Tener un círculo, ¿no? Como nos hablabas hace poco de la perfección del círculo que no tiene ni entrada ni salida, ¿no? Es un constante movimiento y en donde todos estamos, todas y todos estamos integrados. Entonces, creo que esta reflexión a mí me mueve hacia allá al darme cuenta que sí, desde luego es importante cuidar yo de mi dimensión física, de mi dimensión emocional, intelectual, espiritual, pero que no tiene mucho sentido si no es a la luz de lo colectivo. Y también este octaedro del que nos hablabas, creo que me llamó mucho la atención y pues me invita más a la reflexión, pero hasta ahí dejaría para darle la palabra a Luis. Gracias, Juan Carlos. Sí, aquí yo ahorita que estoy viendo este hermoso slide que prepararon, ahorita me interpeló, me hizo recordar, y digo, quiero como compartirlo.
hasta antes de ahorita mi proceso de salud de enfermedad que estoy viviendo, yo justo decía, ok, tierra, mi cuerpo físico, agua emocional, intelectual y espiritual, yo individuo Luis. Pero gracias al artículo que leí del doctor Abraham, cuando descubrí esta parte del microbioma, que es el conjunto de virus, bacterias y hongos, que son más de 10 veces las células que tenemos, aproximadamente, ahí fue cuando me cambié el chip y puedo decir, wow, o sea, es que yo no soy un ser individual, soy un ser colectivo desde adentro. ¿Sí me explico? O sea, soy un ecosistema que literalmente estoy vivo y sirvo gracias y tengo que cuidar a mi ecosistema de células, tejidos y microbioma con lo que me alimento, con lo que respiro, con lo que consumo, con lo que nombro, con lo que pienso, con lo que hago, pero porque antes de esto que les comparto, yo visualizaba este colectivo justo con lo que está externo a mi cuerpo físico, pero nunca lo había dimensionado lo que está en mi cuerpo físico, ¿no? Entonces yo creo, o sea, desde esta perspectiva o esta caída de 20, pues yo ahora ya no puedo visualizar como un ser individual, o sea, soy un ser colectivo en mi microcosmo y ya acá en el otro, es un ser colectivo que va creciendo, pero nunca individual, o sea, siempre hay una red de interdependencia, porque finalmente, esto es lo que comentaba Juan Carlos, el mito de la independencia. Nadie es independiente, o sea, nosotros no podríamos vivir sin la luz del sol, no habría vida en la Tierra, no podríamos vivir sin la luna, no podríamos vivir sin los árboles, sin los microorganismos, sin todo, ¿no? Y que es algo que regularmente, pues desde esta visión de, pues yo soy individuo y soy autosuficiente y soy autónomo, pues eso también de autonomía, pues es un mito desde esta perspectiva que les comparto, de que tu organismo, pues todo es un conjunto que depende, interdependiente de todo, ¿no? Y obviamente eso se va extendiendo pues a mayores dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso fue ahorita lo que me hizo recordar el visualizarme como un ecosistema vivo, colectivamente hablando, en mi adentro, y yo me visualizo, ahora sí, de lo micro a lo macro, como si yo fuera una de estas células de un microbioma cósmico. Entonces, o sea, que va desde lo micro hasta lo macro, y entonces así como que ajá, ya como que encuentro este sentido de responsabilidad en que si yo soy una pequeña célula en el microcosmos, pues en la medida que yo esté sano, pues voy a ayudar a que el microcosmos, y el macrocosmos, el organismo macrocósmico, esté más sano, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar. Así es, Luis. Sí, como decimos en el cuidado de la salud sustentable, la enfermedad de mi ser cuerpo es la enfermedad de mis ríos y de mi territorio, y la enfermedad de mis ríos y mi territorio es la enfermedad de mi ser cuerpo. El cáncer que vive dentro de mí es quizás también un reflejo del cáncer que está sembrándose por todos lados en mis territorios, en los ríos, en la tierra, en el aire, etcétera, ¿no? Y el otro elemento que es muy interesante de lo que planteas y que se ve a través del microbioma, es algunos estudios que se han hecho, como después de media hora de estar en una mesa compartiendo con mis amigos, y es esta socialidad, estoy, hay estudios que muestran que ya tengo una muestra adentro no solamente de mi tracto digestivo, sino de todo mi ser, de microbiomas de las personas que están ahí comiendo y platicando conmigo. De manera que la socialidad, la fraternidad, la amistad, no nada más con los otros seres humanos, como bien lo dices, sino con los microorganismos del aire, los árboles, porque después de unos minutos de estar aquí, las plantas que están ahí enfrente, ya yo tengo adentro de mí el oxígeno y todo lo que las plantas liberaron. Entonces, como bien decía Juan Carlos, esta fantasía, me gusta recuperar la palabra mito para una dimensión un poquito más sagrada, porque se ha vilipendiado la palabra mito como si fuera falsedad, y el mundo mitológico es el mundo de las grandes sabidurías ancestrales, pero esta fantasía de que somos aislados y que podemos vivir y que cualquier cosa que implique algo fuera de mí es una intrusión que tengo
que expoliar o que eliminar, es una fantasía suicida. Entonces, como bien dices, soy yo. Parte de lo que me hace mi ser es 90% microbioma y 10% Enrique. En realidad esa distinción no tiene ningún sentido. Y ya tuvimos por ahí un programa que habla del megaorganismo microbiano planetario a través de la sexualidad en los microorganismos que la tienen y todo el tiempo. En realidad de lo que hablamos es de un megaorganismo que opera como una totalidad, lo cual hace que atacarlo con sustancias y con cosas sea un poco ridículo porque es una gran cointeligencia planetaria y en la cual, querramos o no, nosotros somos parte de ella porque nosotros somos microbioma. Entonces, esto cambia y nos muestra, y regresando, de la faraónica, maravillosa sabiduría del Ometeotl Nahui Olin, ¿no? Que ahorita, fíjense cómo 4 palabras nos han dado, ya llevamos más de 1 hora platicando y no acaba, nunca acabará de disgregarse. Y esa es la riqueza de tener un pensamiento, un sentipensar simbólico, tradicional, ancestral, y no este desorden y este que andamos por ahí inventando y viendo cosas todas totalmente separadas. En los pueblos originarios, todo conocimiento se refería a esta matriz originaria y permitía generar una armonía y un orden y un respeto en el conocimiento. Y entonces, acercándonos pues ya hacia el final, pues tenemos como el temazcal, que es el hospital, el espacio de sanación de las medicinas tradicionales de América, pues tienen los 4 elementos, las 4 direcciones en su forma de sanarse, ¿verdad? Y esto nos lleva pues precisamente a que la salud es el cultivo de una ritualidad y una sanación. Y eso nos lleva pues precisamente a la práctica de nuestros círculos de salud, en donde practicamos el método Más Vitalidad, el cultivo de los 3 pilares, que como ya nos dimos cuenta, creo que ahora será muy claro que al cuidar de los 3 pilares de la higiene natural, estamos atendiendo el Ometeotl Nahui Olin de la totalidad cósmica hacia adentro y hacia afuera, de lo que implica el florecimiento de la vida. Y esto pues obviamente nos lleva a la alimentación sustentable, ¿verdad? A la ritualidad en una salud colectiva y que nos permite entender y reconectarnos en el cuidado de la vida. Y me encanta nuestros viajes de higiene natural. Ya hay por ahí el programa de los 8 momentos del año, que son nuestros 4 temazcales en los solsticios y equinoccios, y nuestros otros 4 momentos de viaje en la búsqueda de las aguas. Acabamos de estar por ahí en la barra de Chachalacas y fuimos a traer agua de mar, a disfrutar de los elementos, a alimentarnos del sol, de los microelementos que hay en el mar, etcétera. Y hacemos 4 salidas de nuestros movimientos, 2 hacia el mar y 2 hacia nuestras aguas termales que nos rodean. Y bueno, pues esto pues precisamente nos lleva hacia el final de nuestro hermoso programa. Lo habíamos madurado durante meses, ¿verdad? Habíamos visto cómo será y ahora ya pues lo tenemos aquí y bueno, pues creo que ha sido una aventura maravillosa que espero que sea de gran inspiración por ahí les comento que tengo este sueño, que es mi sueño, creo que la cereza del pastel, que es fundar una cátedra de saberes ancestrales en ecodiálogo para que precisamente renazca y tener encuentros anuales o bianuales de seres del conocimiento de todas las etnias y todos los grupos y todos los espacios del conocimiento para que las universidades se insuflen de esta precisamente matriz y nos puedan hablar cómo lo ven los pueblos wixárikas, los pueblos totonacos, los pueblos otomí, los pueblos zapotecos, mixtecos, etcétera, y podamos regenerar desde al interior de las universidades esta sabiduría maravillosa que seguramente que acompañará el renacer de nuestros territorios. Entonces, pues, ahora sí que, ¿cómo la vemos desde ahí, Juan Carlos, si nos das tu comentario final para acercarnos hacia el fin de este programa tan hermoso? Bueno, pues esta noticia que nos compartes creo que es muy inspiradora. Ojalá se funde esta cátedra porque, pues así como hay cátedras UNESCO, ¿no? Por decir algo, pues que nos invitan a escuchar las voces de la humanidad desde
desde una dimensión a lo mejor intelectual o política, valdría la pena tener esta cátedra de saberes ancestrales que abre espacio y lo que de lo que no se habla, pues a veces no necesariamente existe, no se piensa, no se materializa. Entonces, el que hablemos de estos temas, el que estemos dedicando tiempo de calidad para hablar de ellos, para profundizar, para sentir, para vibrar juntos, pues es de gran regalo. Yo aprecio mucho, Enrique, la oportunidad de que pues vibráramos en esta ocasión los tres, Luis, tú y yo, y bueno, pues la invitación creo que está pues para el resto de la comunidad, del colectivo, el que sigamos pues cultivando esto, que además, como bien lo decías en los viajes de sanación y de experiencias que hemos tenido también de compartir, pues es vivo, es todo el tiempo estar vibrando con la naturaleza, con los hermanos y hermanas que nos acompañan, con las personas que están ahí junto con nosotros. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y pues aquí estamos. Me jugó un poquito mal la señal, pero ya fue al final. Gracias, gracias, Juan Carlos. Pues Luis, si nos das tu corazón, tu palabra corazonada para despedirnos de este hermoso momento. Gracias, pues yo creo que en palabras sería gratitud. O sea, gratitud primeramente pues con todos nuestros ancestros de la tradición que se dieron el tiempo, el espacio, el amor para construir estos conocimientos, esta matriz sagrada que nos compartiste el día de hoy. Y que gracias a que la han seguido transmitiendo de manera oral, vivencial y bueno, también escrita, pues ha sido la manera en que nos ha podido llegar, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Nutrirnos de ellos, de ellas, de sus saberes, de su sabiduría, de la naturaleza. Pues gratitud contigo, Enrique, con Juan Carlos, igual por compartir este tiempo y pues también gratitud con la gente que se conectó, pues, ¿no? Que me dio mucho gusto ver que hubo personas que estuvieron compartiendo, si bien en esta ocasión no nos hicieron ninguna pregunta, pues sí, yo percibí su energía, aunque no vi quiénes se conectaron, pero sí la percibí, me sentí acompañado y este olín, este movimiento energético. Entonces eso, me voy agradecido y bendecido. Gracias. Gracias, Luis. Pues mira, sí tenemos acá tres o cuatro saludos, saludos de Lisbeta, de Lupita Géminis y Beatriz Pérez nos dice, en lo colectivo encontramos el amor fraternal, eso que te da fuerza. Y Hernández Medina nos dice, de gran interés lo vertido en esta plática, felicitaciones, una visión original. Faltaría agregar al cosmograma mesoamericano parecido al Nahui o al Naulin. Sí, exactamente, pues de ahí se desdoblan muchas manifestaciones estéticas que nos permiten profundizar la comprensión de este movimiento, de este sentido, de esta vibración que significa el conocimiento arcaico, ancestral, aborigen de nuestras raíces en la Madre Tierra y el Padre Cosmos. Y bueno, pues muchas gracias. Ha habido muchas visitas. Tenemos hasta el momento 76 visualizaciones. Así es que, pues bueno, lo que mi experiencia es que después, a los minutos, horas y días después, se ve y después además lo subimos al canal de YouTube y se vuelve a ver. Así es que esperemos que esto sirva pues desde una humildad, porque no pretendemos que lo que estamos diciendo aquí es la verdad, sino es lo que se nos ha regalado por el candar, humildemente escuchando y aprendiendo, y que queríamos compartirlo un poco porque es lo que nos ha permitido construir este camino de la unidad de salud colectiva integrativa y el agradecimiento a los elementos. Por eso siempre decimos Ometeotl, Nahui, Olin, con el movimiento, con los cuatro elementos, con la dualidad y con el centro que es el Teotl, el principio energético organizador y originario de la creación en el universo. Así es que con este respeto a los elementos de la naturaleza, a las direcciones, a nuestras abuelitas y abuelitos que han mantenido viva la tradición a pesar de esta larga jornada de sufrimiento y de terror que ha intentado extirpar esto, pero que se ha aferrado
maravillosamente a la vida. Y bueno, pues comentar que precisamente Juan Carlos y Luis están ahora facilitando 2 talleres todos los sábados y domingos, uno sobre el arte del diálogo y la facilitación y otro sobre el yin y el yang de los procesos salud-enfermedad, la historia, significado. Tendremos unos programas especiales donde seguramente invitarán a 1 o 2 personas para que acompañen en esta presentación de lo esencial que son sus propuestas de trabajo y de servicio hacia la comunidad. Y bueno, así que tenemos bastantes regalos para los próximos días y semanas. Y pues me despido agradeciendo a ustedes dos, esta compañía, y como siempre a todas nuestras amigas y amigos, diciéndoles y compartiéndoles que ojalá que podamos seguir en este camino para crear una vida artesanal. Así es que abrazos por ahí, Luis, Carlos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.